Bien, señores, quisiéramos ahora nosotros no dar una continuidad a la entrevista que acaba de pasar con el subdirector de INESPRE, pero ya en su ausencia, hacer un breve análisis sobre una institución que, según muchos tecnócratas, llenó su cometido en su momento, porque los economistas, que son los que a veces rigen las cosas que tienen sus efectos sobre la agropecuaria, y la agropecuaria no está, los grandes defensores de la agropecuaria, que son la mayoría de los líderes agropecuarios del país, que sí están en las negociaciones de los acuerdos internacionales, es a la defensiva que van, porque casi siempre las potencias logran un porciento importante de sus objetivos económicos. Y como tenemos el tiempo suficiente de vivos, de estar activos, tanto en empresas privadas de comercio como en empresas estatales, y hemos participado en varias de esas cosas, nos tomamos la libertad de hacer un breve análisis con respecto al INESPRE, que ya dimos un pequeño avance ahorita. El INESPRE fue una institución creada hace muchísimos años, los años 70 y pico, con el objeto puro y simple de garantizarle a los productores nacionales un precio mínimo para sus productos, de manera que mantuvieran el incentivo económico que da el beneficio a la intención y el deseo y el ánimo de seguir sembrando lo que siembran. Tan simple como eso. Y en la otra parte de ese efecto, de llevar precios aceptables a los consumidores. Todo eso hace 30 y pico de años, alrededor de eso, para los años 90, cuando comenzó, 85, 90, comenzó el libre comercio, la influencia de los países amigos nuestros, socios, incluyendo Estados Unidos, y otros países que iban a firmar más tarde otros acuerdos, que se liberalizó el mercado, y ya desde hace mucho tiempo en muchos países se había descartado el mercado controlado por el Estado. El mercado, en sentido general, nunca fue controlado por el Estado, pero los artículos de primera necesidad del Estado, a partir de la creación del INESPRE, sí tenía que ver con eso. ¿A qué productos me refiero? Productos agrícolas de mayor consumo: arroz y habichuela, maíz, y también tenían el criterio, no porque se comiera el maíz, ni porque las granjas requerían maíz, porque tampoco había tantas granjas, sino porque cualquier producto que fuera de importancia capital, de consumo local, intervenía el INESPRE. Para poner algunos ejemplos, en la zona de Luperón, que se sembraban 250, 300,000 tareas, 150,000, el maíz, cuando venía la cosecha, los intermediarios, los compradores, los que necesitaban el maíz para venderlo, lo compraban a 6 pesos, a 7 pesos, a 5 pesos, lo secaban, lo guardaban en tusa, y luego, cuando comenzaba a subir sobre los 10 pesos, entonces lo desgranaban y lo vendían al mercado. INESPRE lo compraba a 9 pesos y a 8 pesos, que era el precio que se establecía, la libra estamos hablando, que era el precio, el quintal era 9 centavos, 8 centavos. Y el INESPRE, el Estado lo guardaba igual que lo guardan los otros,
o lo desgranaba y lo entraba en unos silos que tenía el INESPRE, una infraestructura grandísima, y lo vendía cuando sacaba el costo, no necesitaba dinero porque recibía los diferenciales de la importación de aceite, que era de donde se sustentaban esos grandes gastos. INESPRE tenía más de 5.000 empleados, tenía el monopolio total de la venta de arroz a nivel nacional. Estamos hablando de millones de quintales, de 7, 8, 9 millones de quintales al año, que lo compraba el INESPRE y lo vendía. El INESPRE no fue solamente la gestión de uno ni de otro, sino era un asunto que estaba escrito, una empresa moderna diseñada para manejar volúmenes de productos y para que se le dañaran volúmenes de productos también, que se le dañaban. Y entonces había una fórmula técnica que se analizaba porque era el jefe y el dueño del laboratorio nacional oficial, y esa institución todavía hoy por hoy es la única que está preparada tecnológicamente y legalmente para manejar volúmenes de productos, que estos se dañen o se pudran o haya que botarlos sin que nadie tenga que posteriormente caer preso por ello, a menos que haya cometido alguna irregularidad. Bueno, la corriente que vino fue de que ya eso tenía que desaparecer, ese mercado libre, ese mercado monopólico, y que pasó al mercado libre. Entonces, a la parte que me quiero referir, porque es un tema demasiado largo y que nosotros conocemos en detalle porque participamos en el traspaso del mercado del principal producto manejado, el arroz, el INESPRE, que era el arroz, al mercado libre. No vamos a repetir sobre eso. El tema es que todas esas infraestructuras fueron desapareciendo, no que se desbarataron ni que se la llevó nadie, sino que fueron desapareciendo su uso, poniéndose viejas por desuso, otras siendo arrendadas, otras siendo cedidas para programas distintos y ajenos al INESPRE, y en fin, prácticamente el INESPRE ahora se desenvuelve en un piso del Instituto Agrario Dominicano, que es una cosa que al que conoció el esplendor de esa empresa y lo ve ahora, dan ganas de llorar. Pero queda la institución y queda una pequeña parte de los hombres que conoce el sistema, y gracias a Dios que está en el INESPRE la voluntad no de activarlo como antes, porque el mercado no va a volver a ser mercado libre, a ser mercado monopólico, se quedará siendo libre, pero en ningún país del mundo está prohibido que a las clases sociales más pobres se le hagan programas de asistencia, en este caso que son prácticamente humanitarias cuando se trata de una pandemia. Entonces, como eso no está prohibido en ninguna parte, eso ha servido de base para que varios directores de INESPRE, entre ellos Gustavo Sánchez Díaz, que lo fue 2 veces, incluso en el gobierno del doctor Leonel Fernández, y Pablo Mercedes, entre otros, también Alejandro Jerez, etcétera, varios directores de INESPRE, mi amigo ya fallecido Noé Sterling Vázquez, en diversas gestiones ha trabajado de acuerdo con el apoyo que le dan los presidentes, porque es un tema también de voluntad política. Si Hipólito, cuando era presidente, no respalda a Pablo Mercedes, pues hubiera pasado por ahí sin saber qué pasó. Y lo propio pasa siempre, y ahora va a pasar muy similar o quizás más, porque hay una identidad generalizada en que se fortalezca esa empresa. Ojalá llegara el momento en que económicamente se puedan resolver algunos problemas y pueda el país disponer de eso, porque de ahora en adelante nosotros vamos a vivir, no quiero presagiar cosas malas para decir que vamos a vivir de pandemia en pandemia, pero el país tiene que estar preparado para ese tipo de cosas, porque son asuntos y son productos estratégicos. Lo propio pasa con la gasolina, lo propio pasa con la medicina. ¿Por qué tiene Promese el gobierno? Porque pudiera no tenerlo y mandar esa medicina a los hospitales, porque son productos estratégicos y habrá que ampliar a Promese.
habrá que, lamentablemente, ya el combustible, el Estado no es dueño de estaciones de combustible, pero por lo menos que los propiciar una política que los importadores de marca, como lo era antes, tengan algún % de las estaciones de combustible. Lo propio pasa con la medicina. Ustedes han visto ahora, en medio de la pandemia, una huelga médica. Oye, ustedes se imaginan, en medio de una pandemia de otras características que no sea esta, que ya la gente sabe, hasta no sabe vacunarse solo, pero hasta tratarse solo y empíricamente. Entonces, ¿qué pasaba antes cuando había una huelga en la parte médica? En lo que pasaba el efecto de la falta de médicos, entonces el Estado acudía a los militares médicos y a los centros militares hospitalarios. Los hospitales, por cierto, todavía son del Estado. Entonces, de muchas de esas cosas hay que tener un 30%, pues son asuntos estratégicos. Más ahora que posiblemente las amenazas y los problemas de las guerras mundiales próximas, si llegaran, no van a llegar a través de bombas atómicas quizás, tal vez lleguen de enjambre de drones con virus y ese tipo de cosas. O sea, hay que plantearse lo estratégico del gobierno hasta con reservas permanentes de alimentos, porque también el cambio climático es otra amenaza fuerte. Yo sé que ustedes entienden lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa ahora si todos los dueños de estación de combustible se van a huelga? ¿Qué pasa? ¿Van a parar el país? Y el transporte no se escapa a eso tampoco. El transporte, el Estado, gracias a Dios, tiene un pequeño %, tiene que aumentar el % de participación. No es que tengamos nada en contra de los choferes, es que eso es estratégico, y menos ahora, hace algún tiempo que alguien se ha inventado hacer huelgas sorpresa. Entonces, eso no se puede manejar en la simple relación, tiene que haber un día, tenemos que llegar a tener esa estrategia de productos que son estratégicos, a tener esa decisión de que el Estado se sienta tranquilo con eso. Así pues, que hacemos votos para que en lo adelante, luego de esta pandemia, vamos a sacar muchísimas conclusiones importantes. La otra cosa que quiero decir es un poquito más breve, y es una sugerencia que le queremos hacer a los noticieros nacionales y a las publicitarias que le hacen los spots publicitarios a las instituciones de salud, a los productos, etcétera, que traten de no usar la imagen de la aguja en el brazo entrando en la puya del brazo. Señores, el pullón de una inyección siempre ha sido rechazado por la sociedad, por la mayoría. Fíjese usted que cuando enfocan a una gente que le están poniendo una inyección, regularmente vira la cara hacia un lado, hacia el lado contrario de donde lo están pullando. Y entonces, como si se tratara de enseñar a la gente a sembrar una matica, cogen esa cámara y le hacen un close-up en el momento que están entrando la aguja, que se ve como 10 veces el calibre que realmente tiene. Es una agujita finita. Y la gente, una de las cosas, porque la gente vive buscando motivos para no hacer las cosas que lo benefician, es una cosa absurda. La gente dice, no, yo no me voy a vacunar. Los spots publicitarios están muy bien hechos todo, pero cuando ponen la palabra vacúnate, yo he visto la promoción en otros países. No le hagan ese close-up a ese brazo, que a veces incluso hay gente que tiene la piel durísima y entonces se ve como una cosa como si lo estuvieran asesinando, pero por Dios. Lo propio digo a esos noticieros de aquí que no tienen nada que envidiarle a CNN ni a esos noticieros de fuera, de bueno que son, cuando van y toman la imagen en el mortuorio, en esa pobreza y en esa desesperación de las madres que han perdido su hijo, botando toda clase de fluido por la boca, por la nariz, que el sentimiento no le ha dejado ni le ha dado chance y por su propia cultura a peinarse ni a ponerse su ropa bien puesta.
y van a tomar esas imágenes que corren el mundo. Aquí hay mucha gente comparona que dice, yo no veo televisión local, pero se seguirán agarrando de eso para no verla. Porque tú te pones a ver diferentes situaciones de noticieros en cualquier parte del mundo y esas imágenes, o si ustedes quieren probar eso, ustedes lo que hacen noticias, que la hacen magistralmente, porque aquí hay gente que son artistas en eso. Pregúntenle, cojan de esa gente que le han matado a su hija, que de la violencia de género, de todas esas cosas, y vayan a la semana y pregúntenle a la señora, al que usted retrató, que lo hizo salir así, que gritando y llorando con el sentimiento que se le veía, el sentimiento en el rostro y la pobreza en la imagen, que si ellos quieren que le sigan pasando esa imagen, a ver si alguno le dice que sí. A ver si no le da la gracia porque le quitó eso, porque cada vez que sale y su familia lo ve, pega el grito. Por eso que fuera no se usa eso y después dicen que la televisión de nosotros no sirve. Sí sirve y es muy buena, pero hay detalles. Y los dos detalles principales son este que le acabo de decir y el tema de la campaña para que se vacune la gente. Quítenle ese pullón, eso no es necesario. Déjenla ahí hasta donde él tiene la vacuna en la mano, ni siquiera eso, porque los niños tienen que vacunarse también. ¿Y cuál es la amenaza diaria de los niños que los padres le hacen, la mayoría de la gente? Mira, te van a poner una puya si no te comes la cena. Te van a llevar al médico para que te pongan una puya. ¿No es así? Tú ves, ellos dicen que sí, que es así. Entonces, mejoren eso, que eso no cuesta nada. Mejorar ese sistema. Por otro lado, queremos, a propósito de eso también, no es dorarle la píldora al gobierno. Si usted quiere interpretarlo así, hágalo como usted quiera. Pero el gobierno, ni este ni ninguno, y eso lo hemos dicho siempre, no le puede poner un policía detrás para que le adivine a cualquier dominicano si piensa matar a la mujer o no. Este es un mal de tiempo, de fondo. Este es un malestar como la dificultad que ha habido para que la gente deje de hacer fiesta en los barrios. Es una cuestión de educación que se ha formado en las últimas, principalmente en las últimas 2 décadas, sin exceptuar a nadie, porque no, ponle 30 años, con excepción de gobiernos viejos que hubieron antes, tal vez porque eran menos, dicen algunos teóricos, y la pobreza no ha aumentado según la cifra que exhibe cada gobierno. La gente no va a lograr que la misma policía que fue a cobrar peaje a ciertos barrios vaya ahora a decirle que se acuesten a las 8 y que se salgan del colmado. ¿Con qué moral? Entonces, no quiero decir que sea imposible. Hay que esperar que se modifiquen las cosas, que se mejore el cuerpo policial, que se sustituya la cantidad que haya que sustituir para que la gente tenga la moral, y habrá que crear cuerpos especiales, porque eso da vergüenza que hayan barrios donde la policía no se atreva a entrar. Pero hay que mejorar ese cuerpo. No es la mayoría que hace cosas mal hechas, no es la mayoría que ha participado cobrando peaje. Cuando usted cobra peaje a los ladrones, ¿qué pasa? Sigue robando. Cuando usted le cobra peaje a los delincuentes de los atracos, se sigue atracando. Y cuando usted cobra peaje por la droga, se sigue vendiendo droga. Entonces usted no puede aparecerse a los pocos días ya. Mira, joven, ustedes que están ahí, dejen eso porque los tipos ya lo conocen y saben que usted a lo que va ahí regularmente es a buscar su peaje. Me perdonan por esta opinión, pero es la mía. Gracias, señores, por estar con nosotros. Esperamos estar de nuevo, si Dios quiere, otra vez, en otro programa, Revista 110 Agropecuaria, el próximo sábado.